Si al intentar actualizar tu computadora en Windows 10 o Windows 11 te aparece exactamente este código de error, no te preocupes. Este fallo ocurre cuando el cliente de Windows Update pierde la comunicación con los servidores de Microsoft debido a archivos de caché corruptos o un bloqueo en los servicios de red. En este video te voy a enseñar el método definitivo paso a paso para corregirlo de raíz, reparar la caché del sistema y hacer que tus actualizaciones vuelvan a descargar normalmente sin perder ningún dato de tu equipo. Antes de comenzar, suscríbete a mi canal y déjame tu like para seguir trayéndote soluciones reales. Empecemos. Vamos a ir de la solución más rápida a las intervenciones más profundas. Lo primero que debemos descartar es un bloqueo simple de servicios. Primero, ve a Inicio, entra a Configuración y selecciona Sistema. En la lista de opciones, busca Solucionar problemas y entra en Otros solucionadores de problemas. Ubica la opción de Windows Update y haz clic en Ejecutar. El sistema realizará un diagnóstico preliminar buscando si algún servicio en segundo plano está detenido. Si encuentra algo, aplica la solución y reinicia tu equipo. Si el error persiste, pasemos al siguiente nivel técnico. El código 0x8124A206 está fuertemente vinculado a una saturación en la red del sistema. Vamos a limpiar las tablas de IP y restablecer la conexión. Para ello, abre el menú Inicio, busca la consola de comandos CMD, haz clic derecho y selecciónalo como Administrador. Dentro de la consola, ejecutamos el comando ipconfig/flashdns para limpiar la caché DNS. A continuación, ejecutamos netsh winsock reset para restablecer el catálogo de red. Con esto eliminamos cualquier interrupción de red que esté bloqueando el tráfico directo con el servidor de Microsoft Update. Ahora vamos a pausar los motores del sistema operativo que gestionan las descargas para poder limpiar los archivos corruptos. Escribimos en la consola de comandos los siguientes tres comandos. Primero, netstop WAUSERV para detener el servicio de Windows Update. Luego, netstop bits para detener el servicio de transferencia inteligente. Y por último, netstop crypt SVC para detener el servicio de criptografía. Una vez que la consola confirme que los tres servicios se han detenido correctamente, minimizamos la ventana. El motivo principal por el que salta este error es que la carpeta temporal donde se almacenan los paquetes descargados se dañó o se interrumpió a la mitad. Vamos a resetearla. Abrimos el explorador de archivos, entramos al disco C, abrimos la carpeta Windows y buscamos la carpeta llamada Software Distribution. Una vez dentro, abrimos la subcarpeta Download, seleccionamos todos los elementos adentro y los eliminamos por completo. No te preocupes por hacer esto, estos son solo archivos temporales inconclusos. Al borrarlos, obligamos a Windows a generar una descarga completamente limpia e impecable. Regresamos a nuestra consola de comandos y volvemos a encender los servicios ejecutando netstart WAUSERV, netstart bits y netstart crypt SVC. Para asegurarnos de que no exista ningún archivo dañado en el núcleo de Windows, ejecutamos la herramienta de verificación de integridad escribiendo sfc/scannow. Dejamos que el indicador llegue al 100%. Esta herramienta analizará y reparará automáticamente cualquier archivo de sistema que haya sido alterado. Una vez finalizado el proceso, regresamos a Windows Update. Hacemos clic en Buscar actualizaciones y como puedes ver, el error ha quedado completamente resuelto y el sistema vuelve a descargar los parches con normalidad. Si este video te sirvió para reparar tu PC, apóyame dejándome un like, suscríbete al canal para más soluciones técnicas y déjame un comentario si te surgió alguna duda. Nos vemos en el próximo tutorial.